El día de ayer, cuando subí este video y les decía yo que López trae bien atravesados a los de la revista que le sacaron aquella portada que no le gustó, The Economist, la revista británica, no me di cuenta, no sabía más bien a qué se refería cuando decía en esta parte a los conservadores ni al sabiondo de Said. No sabía a qué se refería cuando hablaba de Said, hasta que alguien puso debajo de su tweet esta columna de Gabriel Said. Y digo, ya. ¿Y saben qué? Caigo en cuenta de algo. El lector número 1 del Reforma es López, porque la columna la acababan de publicar, se la chutó en la mañana y ya tenía preparado el tweet. Se la leyó completita. Yo no la había visto. De hecho, no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice, pero esto es lo que no le gustó tampoco a López. Entonces ya saben, si a él no le gusta algo de la prensa, pues todos ellos son o sabiondos o conservadores o lo que ustedes digan, porque a este señor que habla tanto de libertad de prensa, pues parece ser que es mentira, ¿no? Porque no le gusta y critica. En lugar de apechugar, es el presidente, no es parece a veces borracho de cantina. Fíjense lo que no le gustó, la respuesta ciudadana. No estoy, decía yo, muy de acuerdo con algunas cosas que dice, pero bueno, esto es lo que dice Gabriel Said y que no le gustó a López. Fíjense cómo va el asunto. La respuesta ciudadana. Cuando León Tolstoy llamó a los 350 siervos del condado que heredó para darles libertad, la respuesta no fue el agradecimiento. Preferían el paternalismo del amo generoso que había hecho escuelas para sus hijos. A ver si no me equivoco mucho porque está bien borroso y bien chiquita la letra. Todavía hoy no toda la población prefiere la libertad, aunque la democracia apareció hace milenios. Solón, uno de los 7 sabios de Grecia, estableció el derecho de auditar a las autoridades, un poder de los gobernados sobre los gobernantes. Clístenes, otro ateniense, propuso la insonomia, la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Además, para resolver conflictos internos de la oligarquía gobernante a la cual pertenecía, inventó una salida que era algo así como echar un volado, someter el punto a votación de los ciudadanos. Así nació la democracia, criticada por Aristóteles como un régimen expuesto a que un demagogo llegue al poder y lo transforme en tiranía. El cristianismo fue democrático mientras no llegó al poder. Constantino lo elevó a religión oficial del Imperio Romano, un integrismo contrario a la separación. Hubo cristianos que, en vez de someterse, huyeron al desierto para vivir la libertad cristiana al margen del poder, como ermitaños. La libertad cristiana favoreció al individualismo del Renacimiento, que buscó recuperar valores de la antigüedad clásica. Lutero rompió el integrismo a escala imperial con un integrismo de pequeña escala. Se alió con príncipes locales que deseaban apartarse del Sacro Imperio Romano. Los primeros colonos ingleses llegaron a América huyendo del integrismo anglicano. En 1776, las colonias británicas rompieron con la monarquía inglesa y se constituyeron en república democrática. En 1789, la Revolución Francesa destronó la monarquía e instituyó la república. Pero los mexicanos de entonces eran todavía súbditos. En 1767 fueron reprimidos por un virrey que proclamó: sepan que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos del gobierno. La República Democrática fue tardía en México. Hubo intentos fallidos. El de Juárez terminó en reelecciones y dictadura. El de Madero en asesinato y caos. El más prometedor es el actual, porque tiene bases más sólidas. No los partidos ni la clase política, sino la población que se siente ciudadana. Era mínima
miles, se pregunta, en tiempos de Juárez, o sea, mínima la cantidad de personas que se sentían ciudadanos. En tiempos de Juárez, mucho mayor, cientos de miles, se pregunta, en los de Madero. Pero en las elecciones del año 2000, fueron millones los que llevaron a Fox al poder, no su partido ni su experiencia como gobernador. Votaron contra el PRI, más que a favor del PAN o de Fox. Y esto es verdad, yo en esto estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Era, en aquel año 2000, era súper urgente sacar al PRI. Y me acuerdo que mucha gente, incluso cuando veía, estaba compitiendo Cuauhtémoc Cárdenas, me parece que fue la última contienda en la que participó, si mal no recuerdo, porque también fue candidato 3 veces. Había mucha gente del PRD en aquel momento que, viendo que Cuauhtémoc Cárdenas no le alcanzaba para ganarle en aquel instante Roberto Madrazo y al propio Vicente Fox, dijeron pues hay que votar por Fox, y mucha gente del PRD votó por Vicente Fox. O sea, la idea era sacar al PRI. O sea, en realidad votaron castigando al PRI, no por el PAN o no por Vicente Fox. Y así llegó el PAN al poder, así llegó el marihuano de Vicente Fox. Estaban hartos, continuó con la columna, estaban hartos de la corrupción y esperaban un cambio. La decepción causada por el PAN hizo a muchos desear el regreso del PRI. ¿Qué fue lo peor que le pudo pasar a México? De verdad. Corruptos que al menos saben gobernar. Fíjense cómo dice esto, ¿no? Pero Peña no supo gobernar ni tenía interés en hacerlo. La nueva decepción hizo a muchos creer en López, que resultó otro Fox, un dicharachero que no sabe que no sabe. Y es cierto. No les gusta que les digan esto, pero es que es verdad. Y no, fíjense, las personas que siguen el canal sabrán que yo ya les he dicho aquí que así estaba la situación con Vicente Fox. Así era, como se vive ahora. Acuérdense los que vivieron eso ya y tengan un poquito más de conciencia de lo que estaba pasando, que no estaban tan pollos. Acuérdense, Vicente Fox llega al poder y tenía una popularidad impresionante. Pero a partir del primero, segundo, tercer año se empezó a desinflar. Ya en la segunda parte de su gobierno era una calamidad Vicente Fox. Era inmamable, en serio. Era asqueroso lo que hacía Vicente Fox. Eso mismo está pasando con López Obrador. Terco, burro, hocicón, es que son iguales. Son igualitos Vicente Fox y López. Igualitos. Bueno, la decepción actual crea, dice la columna, crea una situación peligrosa para el país. Estas partes ya como que no me checan de lo que dice, pero bueno, esto es lo que no le gustó a López. Algunos han pensado en la destitución, sin darse cuenta del caos que provocaría el vacío de poder y la lucha entre los aspirantes a la presidencia. Otros, cansados de tanta decepción, piensan en la abstención sin ver que daría vía libre al pésimo gobierno actual. Aquí pues no estoy absolutamente en nada de acuerdo con lo que dice, ¿no? O sea, para mí, él dirá que dejar de votar es darle la oportunidad a que López y su bola de delincuentes sigan gobernando. De todas maneras, no hay alternativa. O sea, vas y votas ¿por quién? Por los otros. Pues si son igual de ratas. Entonces, yo no le veo ningún sentido. No tiene caso votar por ratas de diferentes colores. Son ratas y ya. Lo posible y lo deseable, no, dice la columna, no es destituir ni abstenerse, sino limitar los daños al país en esto y en aquello. La atención pública centrada en la presidencia hace olvidar que más allá de quién esté a cargo, el país vive por lo que hace la gente, no el presidente. El país se construye o se desmorona en las decisiones buenas o malas
sobre una multitud de asuntos que parecen limitados. Hay que dar la pelea por esa y aquella decisión que tiene buenas o malas consecuencias, aunque el asunto parezca menor. Hubo tiempos en que el poder legislativo ni salía en los periódicos porque era simple correa de transmisión del Ejecutivo. Hubo tiempos, como hoy, hubo tiempos en que las elecciones intermedias no eran muy concurridas, pero en las de 1997 se gestó el cambio que fructificó en 2000. En las del 6 de junio, por esto mencionó López a Gabriel Said en su tuit, por esto. En las del 6 de junio, esto puede repetirse. Basta con que el oficialismo pierda el control del legislativo, aunque siga teniendo el mayor número de legisladores. La respuesta ciudadana a un sexenio anticiudadano no debe ser la abstención, sino el voto de castigo. Abstenerse no sería inteligente ni responsable. Por esto no le gustó. O sea, Gabriel Said está pidiendo que si no te gusta la organización delictiva de la secta, votes por otro para castigar a la secta. Pero, pues es que eso ya lo hicimos. Él da el ejemplo. Ahí está el ejemplo de Vicente Fox. Ahí está el ejemplo de López, cuando llegó en 2018. Y el país sigue siendo un desmadre. Un desmadre, o sea, no le veo yo ningún sentido. Pero bueno, cada quien que decida si va a votar o no va a votar, eso es cosa de ustedes. El caso es que esto es lo que no le gustó a López, que esté llamando la gente al voto de castigo contra la organización delictiva de la secta. No le gustó. Es verdaderamente, López, cuando dice no soy rencoroso, en ese momento se aprieta la panza, porque definitivamente es un viejo rencoroso y es vengativo. Él sabe que con todo el poder que tiene y la difusión que tiene, todo lo que dice, el haber puesto en un tuit al sabiondo de Said, con eso pues ya está jodiendo a Gabriel Said. Es que no lo está diciendo ni siquiera otro periodista o Juan Pérez, no, lo está diciendo López Obrador. Como que todavía no se entera de lo fuertes que son las cosas cuando las dice él. Porque si yo digo el sabiondo de Said, pues la gente se va a reír. Pero cuando lo dice López, la situación cambia, porque es el presidente de la República. Nada más por eso. Este viejo no sabe que es presidente. Este viejo pues, sí se siente como un rey. Es el monarca. Puede, de acuerdo a sus chaquetas mentales, decirle a todo mundo, a diestra y siniestra, lo que le venga en gana. Se le olvida algo al decrépito de las mañaneras, al Merolico, que a él no se le otorgó el cargo de rey, y entonces los mexicanos no son sus súbditos. Es al revés. Él es empleado de los mexicanos y debería tener respeto, así no le guste cómo se dirigen a su finísima persona. Porque aquí el empleado es él. Pero bueno, por eso no le gustó la columna y por eso lo mencionó el viejito rencoroso. Ahí se los dejo, compas. Saludos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.